Vamos a grabar, Marco, por favor. Compañeras y compañeros de La Fuente, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa de la senadora Kenia López Rabadán, la contramañanera de los lunes. Iniciaremos como siempre con un mensaje de ella y posteriormente arrancamos con las preguntas que nos han hecho llegar hasta el momento y las que puedan llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidas al Senado de la República, la casa de la oposición. En 8 días, el presidente López Obrador ha tenido 2 grandes derrotas. La primera, con la revocación de mandato, donde quedó claro que la gente lo está abandonando. De los 30 millones de votos con los que llegó, solo la mitad lo respaldó para que se quedara en la presidencia. Y la segunda y gran derrota fue la reforma eléctrica, la cual ha sido sepultada por el bloque opositor en la Cámara de Diputados. Un bloque que está fuerte y listo para detener estas y todas las irresponsabilidades que se propongan desde Palacio Nacional. Ni la reforma que busca destruir al INE, ni la reforma con la que pretenden militarizar al país serán apoyadas por el bloque opositor. Nuestro compromiso es con los mexicanos y con su bienestar. Que quede claro, seguiremos dando la lucha para que no se violenten los derechos del pueblo de México. Y desde aquí, desde este Senado mexicano, felicito y reconozco el trabajo de las y los diputados federales que ayer votaron en contra de la ley Bartlett. Diputados del bloque opositor que con valentía e inteligencia detuvieron una intentona más de Morena para dañar al pueblo de México. Los 223 diputados y diputadas que estuvieron presentes, firmes y valientes, se merecen todo nuestro reconocimiento. Detener el agandalle de Morena era necesario, porque no debemos permitir que López Obrador y sus diputados le den más poder y dinero a los corruptos de su familia y sus amigos. Morena y sus aliados buscaban monopolizar la electricidad. Si bien la CFE es formalmente una empresa productiva del Estado, lo cierto es que cada vez es menos eficiente y año con año suman más pérdidas. Por ejemplo, el año pasado tuvo una pérdida de más de 95,000 millones de pesos. Con ello queda claro que la CFE no es una empresa de clase mundial ni está a la altura de las exigencias de México. Insisten, estos señores de Morena insisten en regresar a México 50 años al pasado, apostar por energías fósiles y contaminantes. Pero ayer se les dijo fuerte y claro, el bloque opositor no avalará ninguna reforma que vulnere los derechos de los mexicanos. El mensaje al partido mayoritario es claro. Si no tienen la capacidad de construir un mejor México, si no tienen la capacidad de escuchar, si no pueden entender las distintas visiones del país, si no entienden que México es plural, entonces sus reformas no pasarán. Ha quedado claro que no tienen las 2/3 partes de los votos para modificar la Constitución. Incluso una diputada del Partido Verde votó en contra. Un diputado del Partido Verde se fue a MC. No tienen los votos, pero tampoco tienen la estatura política para gobernar este país. Con los votos del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, ha quedado claro que la Constitución no se toca. Y juntos tenemos resultados importantes para salvar a México de la destrucción. Con el debate y la votación de ayer, refrendamos nuestro compromiso con México y, por supuesto, como la reforma energética no pasó, tampoco pasará ninguna propuesta que intente disminuir o destruir al INE. Ni su campaña de calumnias o difamación en contra de la oposición, ni las amenazas desde la palestra presidencial les funcionaron.
Hoy, la oposición está más unida que nunca para proteger a los mexicanos del autoritarismo del presidente de la República. Que quede claro, el Congreso de la Unión es un poder más, no es una oficialía de partes del régimen. Así que, de una vez les avisamos, le avisamos al Ejecutivo Federal y le avisamos al presidente de la República que sus propuestas de ley, esas que dañen a la nación, no serán acompañadas por la oposición. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Empezamos con Gerardo Segura, que nos manda varias preguntas. La primera, de haberse aprobado la reforma eléctrica de López Obrador, hubiera sido cito, apocalipsis para el país, ya que se habrían tenido que pagar más de 120 millones de dólares por demandas. Se habrían paralizado las inversiones que llegan y abandonado al país, el país numerosas de las que ya operan. En suma, hubiera representado la ruina para el país solo por el capricho de un gobernante. Eso sí es traición a la patria, ¿no? ¿Qué opina? Evidentemente, vimos ayer dos visiones de país. Ayer en este debate en la Cámara de Diputados vimos cómo hay un grupo de diputados de Morena, del Partido Verde, del PT, que solamente están obsesionados por quedar bien con López Obrador. Muchos de esos diputados, por cierto, como dice bien Ackerman, son impresentables. Y por otro lado, pues hay un grupo numeroso, por cierto, qué bueno para el país, de diputadas y diputados del bloque, que con valentía, con inteligencia, con altura de miras, dieron el debate para defender a México y a los mexicanos. Son dos visiones de país y sobre ello nosotros tendremos que construir. Sobre esa visión que quiere empoderar a Bartlett o sobre la visión de los diputados que quieren defender a México. Es evidente que ayer hubo una muestra de los diputados subordinados al régimen y de los diputados de oposición que están defendiendo a México y a los mexicanos. A mí me parece que ya están claramente las posiciones. Y también es claro que pues este gobierno cada vez está más debilitado. Hoy escuchar al presidente de la República en la mañanera hablar con tanto estómago, hablar con tanto desprecio de la oposición, hablar con tanta ignorancia, por cierto, a propósito de la historia de nuestro país, pues eso demuestra que el presidente está muy molesto porque sabe que su debacle ha empezado. Estos 8 días lo demuestran, la revocación de mandato y el haber perdido ayer en la Cámara de Diputados demuestran que ya empezó la caída. Qué mal, porque por cierto este gobierno tuvo una gran oportunidad, tuvo la oportunidad de ser un gobierno de esperanza y un gobierno de transformación, pero terminó siendo un gobierno corrupto, un gobierno en donde los hijos del presidente se dan una gran vida, se dan una vida de multimillonarios, mientras aquí en México han creado 4 millones de nuevos pobres. Es claro, pues, que este gobierno ha ya empezado su debacle. Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, ¿debería desaparecer el Partido Verde por no apoyar las energías limpias? Ya no tendría razón de ser, pues ha abandonado su principal objetivo, que debe ser el cuidado de la naturaleza y la ecología del país. ¿Qué opina? Bueno, yo siempre he dicho que la realidad supera cualquier ficción y la realidad es que ahí vemos, ¿no? Los propios legisladores del Partido Verde han empezado ya este éxodo, han empezado ya a salir del propio partido. Qué lamentable, porque la verdad es que muchos jóvenes en este país se merecían tener un Partido Verde fuerte, congruente, un partido que defendiera las energías limpias, un partido verde que viera hacia el futuro,
un partido verde que tuviera la posibilidad de entrar a un debate técnico. Hemos visto cómo incluso tienen una diputada que dijo públicamente pues que haría las valoraciones e incluso votó en contra de México, votó a favor de López Obrador y votó en contra de México. Ese no puede ser un partido verde. Qué lástima. Oh, qué bueno que los diputados del Partido Verde, el que decidió cambiarse de grupo parlamentario y la que decidió cambiar su voto para no estar al unísono con esa destrucción, qué bueno que pensaron a favor de México. Qué mal por todos los demás diputados del Partido Verde, porque yo creo que México se merecía un Partido Verde inteligente. La juventud, los adultos mayores, las mujeres, todos, pero sobre todo la juventud se merecía tener un Partido Verde inteligente. Qué lástima que no fue así. Gracias, senadora. Víctor Mayén le pregunta, con lo sucedido ayer en la reforma eléctrica, Morena y AMLO están moralmente derrotados y esta segunda mitad del gobierno naufraga. Claramente estas dos derrotas al hilo demuestran que el gobierno ha sido un gobierno ineficiente, que es un gobierno corrupto y que es un gobierno que no sabe construir acuerdos. Ha hecho solamente polarizar a este país. Lo que ha hecho el presidente de la República es solamente gobernar con el estómago, gobernar con las emociones, y lastimosamente sus emociones siempre son negativas. Ojalá y hubiera podido gobernar con amor, eso hubiera sido maravilloso. Ojalá hubiera podido gobernar con inteligencia. Ojalá y este presidente hubiera podido gobernar para todos. Eso nos hubiera dado esperanza a todos, incluso para poder debatir y para poder construir leyes a favor de México. El problema de este gobierno es que polariza, divide, confronta, y eso pues ha sido, digamos, el resultado ha sido lo que hemos vivido estos 8 días, un pueblo de México que ya no salió a respaldarlo y una mayoría, un bloque opositor que pues se ha podido cohesionar para detener estas irresponsabilidades propuestas por el presidente de la República. Es claro que ya empezó la debacle de este gobierno. Gracias, senadora. Félix Muñiz, en este mismo sentido, le pregunta, en este mismo tema, dice, el presidente de la mañana rechazó que la no aprobación de la reforma eléctrica fuera un fracaso para su gobierno, y si esto no daría para justificar apagones en el país. A ver, evidentemente, el presidente de la República lo que debe hacer es dar resultados, ser eficiente. Lo que debemos de encontrar todos como país es una administración pública que dé resultados. Esta votación del día de ayer no puede ser pretexto, no debe ser pretexto para que el gobierno no dé resultados. Obviamente es una derrota para el gobierno, claro que sí. Es una derrota para el gobierno populista, es una derrota para este gobierno ignorante, es una derrota para este gobierno que está acostumbrado a solamente con frases simplonas, con frases, digamos, medianamente absurdas, poder ir construyendo día con día. Claro que es una derrota y el presidente lo sabe. Por eso estaba tan molesto hoy en la mañanera. Hoy el presidente de la República empezó su discurso, que por cierto el primero duró más de 30 minutos, una aberración. Es increíble cómo pueda destinar tanto tiempo al odio y tanto tiempo a la polarización. El presidente está muy molesto porque sabe que ha perdido. El presidente está muy molesto porque sabe que está derrotado. La votación de ayer demuestra que no tiene los números para tocar la Constitución. La votación de ayer demuestra que no van a poder lastimar al INE. La votación de ayer demuestra
que el bloque opositor está fuerte y está unido para detener la destrucción de las instituciones que este gobierno quiere hacer. Por eso está molesto, por eso está enojado el señor de Palacio Nacional. Y por eso es que yo diría hoy es un gran día para México y para los mexicanos, porque hemos vivido una votación, hemos vivido un debate, hemos vivido un análisis el día de ayer en la Cámara de Diputados, en donde nos da certeza que las instituciones que hemos creado no las van a destruir. Gracias, senadora. Pasamos al tema de la iniciativa sobre el litio. Mayolo López, Vero Macías y Rubén Arizmendi le preguntan sobre el mismo tema. Le hago las preguntas juntas por si nos ayuda a hacer una sola respuesta para cuestiones de difusión más fácil. Dice Mayolo López, la posición que va a asumir la bancada del PAN cuando llegue al Senado la ley minera. Vero Macías, en el mismo sentido, dice que agrega qué elementos debería contener la ley minera para que el grupo la pudiera acompañar. Y finalmente, Rubén Arizmendi pregunta si apoyará a la bancada, la reforma minera para la protección del litio. A ver, es público, digamos, se ha hecho público que los diputados federales van a analizar esta iniciativa que hace unas horas se ha hecho pública, digamos, ¿no? Es claro que los diputados federales, pues primero que nada tendrán que analizar y después decidir su voto. Una vez que eso suceda, esto es en Cámara de Origen, esto es en Cámara de Diputados, nosotros aquí en el Senado de la República, como Cámara Revisora, ¿no? Como segunda Cámara de Análisis, lo estaremos también estudiando. No podremos hoy fijar una posición porque lo que tendríamos que hacer es conocer la iniciativa, analizarla y, por supuesto, resolver sobre el tema. ¿Qué sí creo que es necesario? Más allá de la definición que se tome en la Cámara de Origen, lo que creo que es necesario es que aquí, en el Senado de la República, vengan expertos a analizar la minuta. Es necesario que haya una, digamos, se pueda analizar artículo por expertos de la materia. Hacerlo distinto y aprobar un albazo sería una vergüenza para esta Cámara Alta y para este Senado de la República. Ojalá y haya altura de miras, ojalá y una vez que se resuelva en la Cámara de Diputados, cuando llegue aquí a la Cámara de Senadores, tengamos un espacio de análisis, de deliberación, se puede invitar a gente experta en la materia y así podamos fijar una posición todos los grupos parlamentarios. Gracias, senadora. Félix Muñiz le manda sobre otro tema otra pregunta y dice, el presidente mencionó que aún cuenta con el segundo lugar en aprobación de presidentes en el mundo y que esto le da para ganar la mayoría de las gubernaturas. Si nos puede dar una opinión. Evidentemente al presidente lo están abandonando. Y no lo digo yo, no lo dice la oposición, no lo dice el PAN, lo dicen los datos. Hemos visto cómo ha ido perdiendo votos. Yo lo puse en mis redes sociales. En 2018 llegó con 30 millones de votos. En 2021, de esos 30, bajaron a 20 millones de votos. Ahora, en 2022, de esos 20, bajaron a 15 millones de votos. Está en caída libre y él lo sabe. Gracias, senadora. Y finalmente, Gerardo Segura le manda una más preguntándole cómo va el inservible aeropuerto de Santa Lucía. Pues va como se puede ver, lastimosamente en las aplicaciones. No sé si, ahora sí que voy a hacer como ya saben quién, ya saben dónde. No sé si pudiéramos, vamos a intentarlo, a ver si estábamos viendo justamente en la mañana una aplicación, es impresionante, estas aplicaciones te dejan ver cómo está la saturación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y cómo el aeropuerto de Santa Lucía está vacío. Es increíble porque entonces estamos pagando los mexicanos
un elefante blanco que no funciona. No es posible que hayan creado este aeropuerto en Santa Lucía y no tenga vuelos. Ándele, cielo, pues muchas gracias, muchas gracias. Miren, fíjense nada más, esta es una aplicación que, pues, digamos, todos podrían bajarse. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta aplicación? Aquí está, AirNav, miren. Ajá. Es una aplicación, entiendo, gratuita, la puede bajar cualquier persona, no hay ningún problema. Y aquí pueden estar monitoreando cómo están los vuelos en la Ciudad de México. Vean los vuelos aquí, digamos, pues, perdón la expresión, pero amontonados en la Ciudad de México, con muchísimo tiempo de espera para poder aterrizar. Es impresionante. Miren, aquí hay 1, 2, o sea, digamos, avión tras avión tras avión, esperando unos poder aterrizar ya cerca de la Ciudad de México, otros más alejados, pero aquí están, digamos, concentrados los vuelos, mientras aquí, este es el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Ya lo vieron? Es impresionante. Pues aquí está toda la concentración de vuelos y aquí el aeropuerto de Santa Lucía, con sus ya conocidos 12 vuelos diarios. Para que este aeropuerto pueda, digamos, despresurizarse, pueda tener menos horarios de espera para el aterrizaje o para la salida, menos, digamos, menos problemas para los usuarios, necesitaría que este aeropuerto de Santa Lucía funcione. Se ve lejísimos, lejísimos. Mientras en el aeropuerto de Santa Lucía hay en promedio 12 vuelos al día, aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México hay 1000 vuelos al día. Así de inservible está este gobierno y estos proyectos en nuestro país. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Que esto, el aeropuerto de Santa Lucía, lo seguimos pagando los mexicanos. Seguimos pagando este berrinche, seguimos pagando esta, yo diría, esta necedad. Y lo seguiremos pagando por lo que se ve, por muchos meses o años. 12 vuelos diarios contra 1000 aquí en la Ciudad de México. Lamentable, lamentable para México, lamentable sobre todo para los mexicanos. Senadora, pues son todas las preguntas que tenemos. Agradecerle su tiempo, agradecerle a las compañeras y compañeros de La Fuente que nos hayan acompañado y les estaremos enviando los materiales conforme vayan saliendo. Muchas gracias, muy buen día y muy buena semana. Muchísimas gracias a ti, querido Sergio. Muchas gracias a todas y a todos en este lunes. Y por supuesto, a seguir trabajando, porque ya vimos que sí se puede. Ya vimos que sí se pueden detener las aberraciones que el gobierno quiere hacer. Aquí estamos, trabajando desde el Senado de la República. Que tengan la mejor de las semanas. Un abrazo.